Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Juan yo creo que se durmieron ustedes, porque hoy solo vemos 20, ya son las 12:05. Buen día. Ya, Licenciado, ¿y Tesla? buenos días. Una pregunta fuera del tema. Mire que yo tengo una amiga que va a estudiar psicología, ¿va? Y me dice que si le puedo averiguar cuántos puntos se necesitan en la prueba para pasar. No sé si usted tiene ese dato. Sí, 900. Listo, gracias. A la hora. Ok. Vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Ok. Ok. ¿Están viendo ya pantalla completa? Sí, ¿verdad? Sí, Lick. Perfecto. No me vayan a preguntar si va a mandar la lista de asistencia, pues no le he mandado y se la voy a mandar hasta el final. ¿Está bien? Voy a apagar ahorita la cámara porque quiero iniciar realmente lo más rápido posible porque vamos a terminar unos minutitos antes porque necesito darles un anuncio para el día de mañana. Ok, habíamos hablado el día de ayer acerca de la motivación, habíamos hablado también acerca de los puntos importantes de desarrollo con respecto a las necesidades y vimos dos teorías importantes también el día de ayer. Los instintos como tal, que eran los componentes más básicos de desarrollo, luego la teoría de la reducción de la pulsión y finalmente la teoría de la activación, en el cual terminamos hablando de la ley de Yerkes-Dodson, que estipula que para cada acción y cada actividad que nosotros hacemos hay un nivel de activación propicio, y esto es entre más compleja es la tarea, más rápido logramos el nivel de activación para alcanzar el rendimiento óptimo, pero cuando la tarea es simple, usualmente vamos a percibirlo de una manera muy compleja y el desarrollo óptimo se va a alcanzar en la medida que vamos repitiendo dicha tarea. Y esto nos lleva entonces al siguiente punto, que son los incentivos. En el caso de los incentivos, creo que nos podemos ubicar mucho más fácil cuando pensamos en la teoría que veíamos anteriormente de la teoría del aprendizaje social y la teoría del condicionamiento operante. Si ustedes recuerdan, habían dos tipos de estímulos, el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, y cada uno de ellos estaba asociado con la teoría. Recordando por ahí que la teoría explica que en la medida de que el individuo va asociando un estímulo con una respuesta, vamos a poder eliminar en algún momento dicho estímulo para obtener solo la respuesta. En el caso de los incentivos es algo muy parecido. Incluso hablamos dentro de la teoría del condicionamiento operante, hablamos de incentivos sin denominarlos de manera como incentivos. Habíamos hablado de reforzadores positivos y de reforzadores negativos, así como el castigo. En la teoría de la motivación se entiende que un incentivo es un estímulo externo, sobre todo, que instiga a que una conducta sea dirigida hacia metas, o sea, que nosotros tengamos la motivación suficiente para alcanzar dichas metas. A veces pensamos que los seres humanos somos individuos sumamente conscientes y sumamente racionales, pero resulta que realmente muchas de las acciones que nosotros hacemos y mucho de nuestra forma de pensar radica en el inconsciente. Esto quiere decir que al radicar en el inconsciente, ni siquiera tenemos que darnos cuenta completamente de un estímulo para saber que esto debe de ocurrir. Como por ejemplo, pensemos en los instintos más básicos.
Pensemos en las necesidades sexuales y vamos a encontrarnos entonces con muchos individuos que esa conducta sexual los dirige constantemente y que quizás no se logran percatar, pero muchas de las acciones que pretenden hacer van muy encaminadas y muy de la mano con la participación que nosotros tenemos en el desempeño de estas tareas como tal. Así que se vuelve un poco inconsciente en este sentido, sin embargo, igual funciona porque es un componente que puede funcionar sin ningún problema aún fuera de nuestra conciencia. Por ejemplo, les puse ya el ejemplo de la conducta sexual, pero por ejemplo, nosotros también ahorita que es mediodía, que en su casa están cocinando lo más probable y que siente ese olorcito del almuerzo, quizás usted no tiene hambre, pero como están cocinando, pues voy a comer. O esta es una conducta que ocurre frecuentemente. Pensemos también, por ejemplo, en la adolescencia, que nosotros vemos que nuestro círculo social está desarrollando ciertas conductas y nosotros queremos desarrollar también dichas conductas. Y los incentivos nos abren paso entonces al siguiente punto importante de la motivación, que esta aproximación es una de las aproximaciones más tradicionales y por ende de las más conocidas, que es la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Como por ejemplo, en el todo y se pueden referir fácilmente que la motivación intrínseca es aquella que no viene del exterior, es una acción, es una conducta que usted desarrolla por el simple hecho de gozar de dicha conducta, porque disfruta hacer dicha conducta. Como por ejemplo, nadie de ustedes está obligado a comer ciertos alimentos. Lo hacemos por el placer de comer. O a menos que, por ejemplo, que ustedes tengan una dieta estricta y le estén pidiendo que coma hígado. De repente el hígado, que es una comida que a usted no le agrada para nada, pues entonces ahí sí es una cosa distinta. Pero cuando nosotros nos alimentamos constantemente, vamos a entender que nosotros hacemos esas actividades por el simple hecho de esa actividad. No necesitamos una motivación adicional para hacerlo. Así como de repente hay algunas otras actividades que de repente sí van a requerir de una motivación adicional. Y aquí es donde vienen los reforzadores externos o los reforzadores extrínsecos, que son todos aquellos que van inherentes a una acción, pero esta acción va a ser regulada por el exterior. Cuando nosotros realizamos una conducta, entonces vamos a entender que dicha conducta va a estar asociado con un castigo o con una, ya sea con un castigo o con una recompensa. ¿Se les hace parecido esto cuando hablábamos del condicionamiento operante acerca de los reforzadores positivos y negativos, así como el castigo? ¿Sí, verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de acciones que vienen impulsadas del exterior, es conocido como motivación extrínseca. Cuando nosotros desarrollamos una actividad que la desarrollamos por el simple hecho de disfrutar de esa actividad, entonces va a ser conocida como motivación intrínseca. Uno de los componentes más importantes que hemos visto, vamos a hablar del hambre, vamos a hablar del sueño, de la conducta sexual, pero el hambre es una de las motivaciones intrínsecas más básicas que nosotros podemos hacer referencia. Pero el hambre también puede llevarnos a comprender y a volverse algo más allá de fungir como una función biológica. Nosotros debemos de entender que el único motivo de alimentarnos es sobrevivir, ¿cierto? ¿O qué otra función tiene la comida? Pregunta, ¿qué otra función ustedes le han identificado a la comida? Link.
Sí, adelante. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy triste por algo, yo me pongo a comer. A Ah, comer mire qué buena, porque, no sé, mire qué buen aporte me acaba de dar. pero Muy para mí es como comer algo que sé que es difícil de obtener, bien. entonces hago como un esfuerzo de gastar para sentirme mejor. Muy bien, excelente aporte, excelente aporte. ¿Alguien más? Por ahí pusieron el chat Lucía, hacernos feliz. Sí, también. Para calmar la ansiedad. Calmar la ansiedad. Incluso, vaya, por ejemplo, cuando ustedes se graduaron de la secundaria, ¿cómo celebraron? Yendo a Bueno, comer. Lick, Yendo a en un mi caso, restaurante a comer. mi papá me regaló un equipo de sonido. Ok, pero también imagino que hicieron una celebración y en esa celebración, Comidita, vinito. comida, Unir a las vino, tradiciones. etcétera. Pero lo interesante de esto que les quiero comentar es que realmente la única función que tiene la comida es alimentarnos. Todas las demás funciones que ustedes acaban de hablar son funciones adicionales que nosotros le agregamos. A ver, leo aquí el chat. En plena pandemia no hice nada. Nos hacemos mantenernos más fuertes en el transcurso del día en relación a las diferentes tareas que podamos ejecutar. Eso quiere decir supervivencia. Ese es el punto clave. Pero nosotros le agregamos un montón de cosas a la comida. Por ejemplo, cuando estamos tristes, comemos. Por ejemplo, cuando estamos enojados, comemos. Cuando estamos alegres, comemos. Y la cultura latinoamericana es especialista en comer y comer de más en la mayor parte del tiempo. Así que veamos rápidamente la teoría de la alimentación. En primer lugar, debemos de entender que el hipotálamo, si ustedes recuerdan esta estructura importantísima del cerebro, nos va a ayudar a regular los elementos relacionados con la alimentación. Incluso el hipotálamo va a enviar comunicación directa hacia el estómago para que produzca unas hormonas que se llaman leptina y grelina, que funcionan como el clutch y el acelerador. Cuando uno aprieta, el otro suelta. Y esto, en el caso, por ejemplo, el hipotálamo va a actuar como un centro de estimulación. En el caso de las personas que tienen sobreestimuladas dichas áreas, van a provocar que constantemente esté sintiendo hambre, cuando realmente no es así. Quizás, como algunos dijeron, para calmar la ansiedad. Quizás otros lo hacen como una manera de lidiar con sus propios problemas. Así que estos elementos importantes están muy relacionados porque resulta que nadie ve la comida y nadie ve la obesidad como una enfermedad. Ustedes sabían que la obesidad es una enfermedad, ¿cierto? ¿O nunca lo habían visto así? Sí, sí, licenciado. Sí, es una enfermedad. Incluso está tipificada Yo sí. incluso está tipificada dentro de la Organización Mundial de la Salud, un tejido adiposo e incluso la obesidad es una de las enfermedades más difíciles de combatir, sobre todo también porque la obesidad abre paso a un montón de otras enfermedades, como diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, entre otras cosas. Así que esto quizás no lo hemos percibido, la sobrealimentación, como una enfermedad y tampoco nos ha llevado a entenderlo como una adicción. Si toda la gente reconoce que la adicción al alcohol es alcoholismo, si la adicción al tabaco es tabaquismo, pero nadie habla de la adicción a la comida. Y a esto es que yo los quiero llevar. Porque pues obviamente, perdón, ahí. Cuando nosotros comprendemos, ¿sí?, que es un proceso fisiológico la alimentación, solamente lo que ocurre, porque aquí se lo voy a explicar rápidamente, lo que ocurre es, cuando nosotros tenemos hambre, es que hay un cambio de nuestro nivel de glucosa en sangre
Y ese nivel de glucosa en sangre es determinado por los 3 macronutrientes, que son grasas, carbohidratos y proteínas. Y esto, a su vez, le va a enviar entonces hacia nuestro hipotálamo la señal de, hey, tenemos hambre, queremos comida. Y esto va a enviar entonces la hormona producida en células adiposas, así como en el estómago, que es conocida como la leptina, que nos va a ayudar a señalar esta sensación de saciedad. Pero, y la otra, que les había dicho, que la otra hormona, que es grelina, nos va a ayudar a producir esa sensación de hambre. Estas hormonas funcionan muy bien, sobre todo porque tienen receptores que nos van a enviar señales al cerebro de tenemos hambre o ya no tenemos hambre. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros no crecimos bajo la idea de que usted no se va a parar de la mesa hasta que haya dejado ese plato vacío? Y se tiene que comer todo. Y en muchas ocasiones ni siquiera tenía hambre, tenía que terminarse de comer eso porque mi papá, mi abuela, mi abuelo así lo decían. ¿Cierto? Sí, Sí, creo que es cierto, Lee. Entonces, muchas de las acciones que nosotros tenemos alrededor de la comida son de índole cultural y son de índole ambiental. Tesla, adelante. Sí, licenciado. Bueno, yo en mi caso yo lo he vivido, pero como que muchas veces creen las personas que estar gordito es sinónimo de estar saludable, ¿verdad? Y aquí Sí. en Honduras tenemos esa cultura. Y a mí siempre me han dicho, no, que estás muy flaquita, que tenés que comer más, que no sé qué, que no te nutrís. Y entonces es como, ¿será que tengo que comer demasiado para estar saludable? Decía yo en un punto. Y luego me di cuenta que no, que eso era falso, porque eso no es un sinónimo de estar saludable y que la comida te está nutriendo. A menos que usted vive en una tribu, que en este momento se me escapa el nombre, pero creo que está en Nigeria o algo así, en la cual el que usted entre más gordo esté, significa que es más pudiente, porque tiene más dinero para poder derrochar en alimentos. A menos que usted viva en esa tribu, la noción de un cuerpo con obesidad no es algo saludable, no es algo bueno. Entonces debemos de entender esta situación. Y en la cultura latina es muy lógico porque el alimento forma una parte central de nuestra cultura. De nuevo, estamos tristes, comemos. Estamos felices, comemos. Estamos ansiosos, comemos. Queremos celebrar, comemos. Hasta en un funeral, hasta una situación de despedida de un familiar, hay comida de por medio. Entonces, toda esta situación a nivel cultural nos va a ayudar a entender que un motivo importante como es el hambre está influenciado por factores tanto culturales como ambientales. Esto también puede desencadenar los trastornos. Ya hablamos de uno de ellos, que vamos a enfocarlo un poquito más adelante, como lo es el caso de la obesidad. Pero los otros, como anorexia nerviosa, por ejemplo, que está caracterizada por un miedo irracional a ganar peso, esto también va a ser determinado en muchas ocasiones por la cultura. Y por ejemplo, en el caso de la anorexia y la bulimia, son muchísimo más frecuentes en mujeres que en hombres. Porque, a ver, ¿cuántos de ustedes hoy que se levantaron en redes sociales y vieron redes sociales y vieron a X actriz o X influencer o cualquier persona que subió una foto, principalmente en la red de Instagram, que subió una foto y se ve perfecta, y hablo de mujer, pero también puede ser hombre, y se ven perfectos, sin falla alguna, no tiene nada, ¿no? O sea, ve esa piel tersa y se dice, puchica, ¿cómo Dios a esta persona la hizo con todas las ganas? Y me veo a mí mismo y digo, yo, puchica, Dios me hizo
Si fuera jornada laboral, me hizo un viernes a las 5 de la tarde, ya quería irse, quería salir de ahí. Entonces, eso es algo cultural que sobre todo viene y sobre todo ha hecho que esta situación nos lleve a tener un montón de dudas, de inseguridades sobre nosotros. Ya voy a leer porque dice Daniel por ahí que me atrevería a afirmar que ese porcentaje ha aumentado indiscutiblemente. Y con el tema de pandemia seguramente ha aumentado muchísimo más. Ahora bien, en el caso, estos datos son estadounidenses, conste, ¿verdad? Porque aquí en Honduras no llevamos estos datos. En el caso de los síntomas de la anorexia, es un intenso miedo a ganar de peso, hay una alteración de la imagen corporal, siempre se perciben como que son insuficientes. Y sobre todo, hay una negativa a mantener un peso corporal en el nivel mínimo o por encima del que corresponde a la edad y la estatura. Recordemos que hay valores que son dictados por la Organización Mundial de la Salud, en la cual se establece que para esta estatura hay niveles mínimos, niveles óptimos y niveles máximos en términos de peso. Y en la mayoría de personas con anorexia nerviosa siempre se van a encontrar por debajo de estos niveles. Y también ocurre que en el caso de la anorexia puede llevar a que aparezca la amenorrea, que es entonces, en el caso de las mujeres, que el ciclo menstrual desaparezca. Que conste, no es que desaparece porque está embarazada, simplemente el cuerpo no tiene suficiente materia prima para llevar a cabo dichos procesos. Y en la mayoría de los casos, estos trastornos ocurren en mujeres y en la mayoría de ocasiones también ocurre en personas de clase media o clase alta. Otro trastorno importante que debemos de comprender es la bulimia nerviosa. Hay una alteración también de la imagen corporal, pero a diferencia de la anorexia, donde la mayoría de personas hacen acciones para poder evitar aumentar de peso, aquí hay una alimentación excesiva de comida que son conocidos como atracones, y la persona genera una conducta apropiada para impedir el aumento. Puede, por ejemplo, provocarse vómito o puede inducirse sesiones de ejercicio sumamente intensas o, por ejemplo, puede tomar un medicamento que le haga ir al baño para provocarse diarrea, entre otras cosas. Y en algunos de los casos, estos síntomas pueden ocurrir sobre todo en un tiempo que es muy considerable, que debe de ocurrir al menos 2 veces por semana durante 3 meses. Esos es como los valores mínimos para poder diagnosticar. Laxante, dice por ahí Mayeli. Muy bien. Ahora, hablemos, estos dos que nosotros acabamos de ver, estos dos trastornos que acabamos de observar, son menos frecuentes, pero no quiere decir que no ocurren. Sin embargo, el tercero es el que se lleva los reflectores, porque el tercero, vaya, por ejemplo, ahora, y este dato sí es un dato muy reciente, en Estados Unidos, 2 de cada 3 personas en Estados Unidos, o sea, cerca de un 66% de la población, está en obesidad o con sobrepeso. La obesidad se va a definir sobre todo por temas de índice de masa corporal. Yo tengo mis reservas con este tema del índice de masa corporal. No sé si ustedes han oído alguna vez sobre este tema, el índice de masa corporal. Y Sí, adelante. sí hemos escuchado de ese tema. Generalmente cuando uno va al mall es lo primero que le dicen. Quiere saber si está pesadito o no está pesadito. Solo que en este caso el índice de masa corporal no es bien manejado por la mayoría de población. Porque es algo importante que debemos de entender. Vean, el cuerpo se compone de varios elementos. Uno de ellos es músculo, ¿sí?
El segundo de ellos es grasa. Y la grasa se puede dividir en grasa subcutánea, que está abajo de la piel, y la otra grasa que es visceral, que ya está adentro de los órganos. También hay peso óseo, también hay peso residual. Eso quiere decir residual, se refiere a líquidos, se refiere al peso de los órganos, se refiere a acumulación, por ejemplo, o retención de líquidos de agua, entre otras cosas. Ahora bien, el índice de masa corporal, así como bien dice Jenny, se saca dependiendo de la altura y el peso. Se lo voy a colocar en una pizarrita para que ustedes lo puedan observar. El índice de masa corporal, ¿sí?, que es conocido como el IMC, ¿sí?, va a ser una simple división donde nosotros vamos a dividir nuestro peso en kilos, ¿sí?, entre nuestra altura en metros, pero al cuadrado. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo. En mi caso en particular, ¿sí?, yo hoy casualmente pesé 79 kilos. ¿Ok? Eso es lo que yo peso. 79 kilos. Nosotros no usamos kilos, pero una relación con peso en libras es más o menos 177, 178 libras. Y mi altura es 1.80. ¿Ok? Y esto va al cuadrado. Entonces yo divido este 79 entre 1.8 al cuadrado y me va a dar un valor. Solo estoy cambiando 79 entre 1.8 al cuadrado y me da un valor de 24.38. ¿Okay? Ese es mi valor de índice de masa corporal. Ahora bien, permítanme un segundo que quiero compartir pantalla de la tabla de índice de masa corporal para que ustedes la puedan observar. Hay valores en el caso del índice de masa corporal que, a ver, ¿alguno lo está haciendo? Yo me perdí. En la parte de dividir, por ejemplo, yo mido 1.64. ¿Pongo 1.64 o 164? 1.64, porque Al cuadrado. es al cuadrado, Ok. porque es en metros, la altura es en metros. Okay. Y esta tablita que les voy a compartir ahorita es una tablita que nos lleva a nosotros a entender un poco el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal, como ustedes pueden observar, que es una tabla de la Organización Mundial de la Salud, va a determinar según el índice de masa corporal. Por ejemplo, cuando está por debajo de 18.5 es un peso bajo. Cuando está de 18,5 a 24,9 es un peso normal. En el caso de 25 a 29.9 es preobesidad o sobrepeso. De 30 a 34.9 es obesidad tipo 1. En el caso de 35 a 39.9 es obesidad tipo 2. Y por encima de 40, obesidad tipo 3. Incluso hay ahora una nueva clasificación que es de personas que sobrepasan el índice de masa corporal de 50 y es conocido como superobesidad. Ahora bien, en el caso del índice de masa corporal, a ver, ¿a quién de ustedes le salió alterado? Porque quizás le salió muy alto de repente, pero usted dice, no, hombre, yo no me siento como que estoy por encima o tan arriba de ese peso. A ver. A mí me pasó una vez, pero al revés. Que yo pensé salió que iba muy a salir. bajo. No, que yo pensé que iba a salir muy bajo, pero salí normal, como soy bien delgada y chaparra, pero no salí normal. Ok.
¿A quién más a ver, es un ejemplo, porque les voy a explicar por qué no siempre es concebido de manera correcta el índice de masa corporal. Yo lo hice, Lick, y, ay no, salgo 17.89. Bueno, un poquito para los 18. Quiera Dios. Ok, vaya, ahí voy a leer ahorita. Fátima puso, me salió 26.1. Ahora bien, eso quiere decir que conforme a la tabla que acabamos de ver, quiere decir que en lo que nosotros estábamos hablando, que estaría en sobrepeso. Pero probablemente Fátima hace ejercicio, ¿cierto? No hago ejercicio, Lick, pero mido 1.78, entonces. Ok, quiere decir que es bastante grande. Y sobre todo para la media hondureña, que por ahí anda como en 1.65, creo, en mujeres, es muy, muy elevado. Ahora, en el caso del índice de masa corporal, hay algo importante que no se toma en consideración y tiene mucho que ver con lo que les comentaba anteriormente, que las personas deben entender que no siempre el índice de masa corporal es tan apegado a la realidad, porque no toma en consideración, por ejemplo, la cantidad de masa muscular que puede tener un individuo. En mi caso, por ejemplo, ustedes vieron el ejemplo que les hice, que me salió con un índice cerca del sobrepeso, y me ven a mí, y mi mamá me dice, puchica, come algo. O sea, y me ven bastante delgado. Sin embargo, realmente la cantidad de músculo que tengo yo, porque yo sí hago ejercicio, hago pesas, es muy distinto a lo que una persona quizás con el mismo peso, la misma estatura tendría, pero que tiene de repente grasa visceral mucho más elevada y grasa subcutánea también mucho más elevada. Entonces, el índice de masa corporal para un diagnóstico como tal de obesidad, o sea, es lo aceptado, es lo que se utiliza en muchas de los procesos de diagnóstico. Sin embargo, yo no considero que sea lo más apto. ¿Qué opinión tienen ahora sobre el índice de masa corporal? Que estoy de acuerdo con usted, Lick, porque a veces hasta la densidad del hueso, como decía usted, no es tomada en cuenta realmente, porque yo soy de baja estatura, de 1.61, y mi peso va alrededor de 160 libras. Y otra persona, amigo mío, que la misma complexión y todo, pero es más alto y pesamos lo mismo. Sí. Ahora, le voy a ser bien sincero. Esa noción que se ha tenido siempre de huesos anchos no es tan cierta, para serle sincero. Obviamente, no es lo mismo un fémur de alguien de 2 metros que alguien de 1,50. Claro está, obviamente. Pero en términos de porcentaje, pesan alrededor lo mismo. En el caso de, si ustedes hacen otra medida, que es conocida como antropometría, que aquí sí ya se toma en consideración la cantidad de músculo, la cantidad de grasa, el peso residual que hay, el peso óseo, ahí sí podemos determinar la obesidad con mucha mayor facilidad. Pero esa ha sido una noción un tanto equivocada, que pensamos que somos de hueso ancho y no es así. Pero lo que sí es indiscutible, probablemente usted tiene mayor masa muscular que su compañero y probablemente él tenga más grasa. Y entonces quizás se perciben de la misma manera a pesar de la diferencia de estatura, porque la masa corporal usualmente es menos densa que la grasa. Por ejemplo, mi papá pesa como 220 libras, una cosa. Y ustedes ven a mi papá y es una panza, típica panza cervecera de papá, ¿verdad? Y me ven a mí y me lleva como 40 libras. Y me ven a mí y yo estoy súper delgado a comparación de él. Y es básicamente lo mismo, medimos lo mismo.
Y entonces ustedes pueden observar esto de manera mucho más frecuente porque quizás mi desarrollo muscular es muy distinto al de él. Claro, él también ya tiene 63 años, no es lo mismo. Así que, por lo menos en este sentido, sí debemos de ser lo suficientemente capaces de hacer esta distinción. ¿Les parece? Así que yo creo que se llevan algo hoy diferente para que puedan poner en práctica. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ok. Voy a leer, no crea Daniel por ahí que no lo voy a leer, porque dice por ahí, tuve una pareja que sufría de esos trastornos, cosa que me angustiaba porque además padecía anemia y se la pasaba todo el tiempo mal a causa de eso. Quizá incorrectamente, para ayudarle recurría a un condicionamiento muy estúpido, tenía yoños, no era demasiado inteligente y le decía que por cada tiempo que comiera, no sé, le cantaba una de sus canciones favoritas o algo así. Más o menos funcionó temporalmente, pero ya que lo pienso ahora no fue una buena idea. Bueno, le soy muy sincero, Daniel, en el caso de los trastornos alimenticios, deben de ser tratados por medio de un psicoterapeuta. Y en algunos casos necesitan atención hasta psiquiátrica y obviamente el acompañamiento de un profesional de la nutrición. Hay muchísima información alrededor de esto. Hay una película que se llama Hasta el Hueso en Netflix. No sé si todavía está. O To the Bone, creo que se llama así en inglés. Y es muy buena. Habla acerca de un caso de anorexia. Y si no mal recuerdo, el terapeuta es Keanu Reeves. Es muy bueno. Se la recomiendo muchísimo. Muy, muy bueno. Todavía está, dice por ahí Lucía. Creo que sí. Ahí tal vez sí me lo confirma. Se las recomiendo esa. También hay muchísimos libros y yo les recomiendo uno que es buenísimo, pero buenísimo. Ya se lo estoy poniendo por acá y por aquí lo tengo. Se lo voy a mostrar. Dame un segundito que lo voy a encender, que se llama Cuando la comida sustituye al amor. Es buenísimo ese libro. Vamos a ver que tenía 15 años, los padres negligentes totalmente. Este es el libro. Espérame, voy a quitar ese filtro que tengo. Ahí, y a ver, le voy a dar vuelta. Ahí. ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Cuando la comida sustituye al amor. Muy buen libro, súper buen libro, así que se los recomiendo. Si lo quieren comprar, está en Amazon, está en Kindle. Aquí no lo he visto en librerías. Este lo compré cuando andaba de viaje fuera del país, pero se los recomiendo muchísimo. Y este libro habla mucho acerca de cómo nosotros le ponemos a la comida una tarea adicional. Porque así como bien ustedes dijeron, la comida entiende, la comida apoya, la comida me consuela cuando estoy triste, me acompaña cuando estoy alegre. Y es muy interesante verlo desde esta óptica, desde esta perspectiva, para que ustedes lo tomen esto en consideración. Así que muy buen libro, se lo recomiendo. Y para terminar el tema de obesidad, entonces, el problema de obesidad es una epidemia. Y esto no solo en Estados Unidos. En el caso de México, por ejemplo, que son de los países más cercanos que nosotros tenemos, México es el país número 1 en obesidad infantil. Y todo esto al final desencadena la obesidad en otros problemas de salud más graves. La obesidad, todo el mundo habla de que hay, que sí, que está gordito, que qué bonito, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero la obesidad realmente es un problema gravísimo, pero súper grave, porque esto lleva a un mal funcionamiento corporal y esto es una puerta para un montón de enfermedades, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, apnea del sueño, entre otras cosas. ¿Ok? Y con eso entonces quiero
terminar la clase del día de hoy porque estamos sobre hora. Dudas, opiniones, vamos encendiendo la cámara para ir viéndolos. ¿Qué opinan ahora de la obesidad? ¿Les cambió la idea? ¿Cambió algo el chip? Solo una duda. Adelante. He escuchado que usted habló de los neurotransmisores que trabajan en avisar cuando tenemos hambre o cuando estamos satisfechos. Dicen que a veces por eso hacen exámenes respecto a eso, porque a veces falla esa comunicación y por eso la persona nunca siente que está lleno Sí. o nunca tiene hambre. Sí, totalmente. Son hormonas. La leptina y la grelina son hormonas. Y lo interesante de esto es que, vaya, ustedes sabían, yo creo que han escuchado algo acerca de la resistencia a la insulina, que está muy asociada con el tema de diabetes. La insulina, para ponérselos muy sencillo, la insulina es como una llave que abre la célula y que permite que la glucosa entre a la célula. Es muy fácil. Entonces, Yo la padezco, Lick. ¿Perdón? ¿Usted tiene resistencia a la insulina? Sí, mire, cuando yo cumplí 12, yo empecé a subir de peso porque toda mi infancia yo fui una persona delgadita. A mí me hacían chistes de que me llevaba el viento. Pero cuando yo fui creciendo, a mí me detectaron algo que se llama quistes en los ovarios. Entonces, de esto salen como desórdenes hormonales. Entonces, ahí varias de mis problemas. Entonces, ahí me detectaron la resistencia a la insulina. Entonces, yo estaba en tratamiento desde, no sé, de los 12. Entonces, sí es algo bien difícil de llevar, pero... Sí. Incluso todas las personas que padecen diabetes también tienen resistencia a la insulina, porque lo que ocurre con el cuerpo es que ya no es sensible, esa es la palabra. Sus células ya no son sensibles a la insulina y ya no permiten que la glucosa entre. Lo mismo ocurre con personas que se vuelven resistentes a la leptina. O sea, ya no reciben la señal de, hey, ya estoy full, ya no quiero. Ya no reciben entonces esa señal y ya no es posible entonces hacerlo. Así que bueno, miren, si hablamos de obesidad, podríamos llevarnos el periodo entero hablando de obesidad. Pero espero que con esto por lo menos cambie un poco su percepción de esta enfermedad, que es una enfermedad gravísima. En la actualidad es una pandemia de la cual nadie habla. Nadie habla, por ejemplo, que si a mayor grado de obesidad, mayor riesgo de muerte por COVID-19. Todo el mundo habla de COVID-19 o de las enfermedades, por ejemplo, metabólicas. Las enfermedades metabólicas, que todo el mundo ahora habla, las enfermedades metabólicas, la mayoría de ellas ocurren en personas con obesidad. Por ahí podemos tener algún caso aislado que no tienen obesidad, como vaya, no sé Ana, pero probablemente según su edad yo no creo que tenga tanto sobrepeso. O por ejemplo, personas con diabetes tipo 1, que son individuos que nacen como tal, ya de manera hereditaria, sin poder generar insulina. Entonces constantemente hay un nivel de glucosa bastante alto si no es tratado y detectado a tiempo. Así que bueno, con eso termino entonces la parte de obesidad y eso me lleva a la sección de anuncios parroquiales. Anuncio parroquial 1. Mañana a mí me solicitaron que yo estuviera en una reunión de manera presencial que inicia a las 8 de la mañana y termina no sé a qué horas. Así que mañana van a tener libre para poder organizarse, porque eso me lleva al tema 2 para preguntarles si lograron organizarse en grupos. Recordemos, hasta ahorita yo no he explicado la tarea porque por ahí me escribieron ahorita un mensaje de que en qué consiste la tarea. No la he explicado porque quiero saber los grupos, cómo están compuestos. Eso es lo primero. Entonces, trabajen hoy y les voy a pedir lo siguiente. Quiero que una persona de cada grupo me envíe a mi correo electrónico cómo se componen los grupos. ¿Ok? Ponen nombre, un cuadrito, rapidito, un cuadrito, nombre, número de cuenta y carrera.
y me lo envían a mi correo. De los 4, ¿ok? De las 4 personas, pero de esas 4 personas solo uno me envía un correo. Estamos. Y yo les voy a enviar entonces hoy por la noche la asignación para que si ustedes estiman conveniente, mañana puedan invertir esta hora en poder trabajar en esto. ¿Les parece? ¿Estamos? Sí, Lick. Lick, ya Súper. subió las clases. ¿Cuáles? ¿Las grabaciones? Fíjese que no. Voy a estar trabajando en eso hoy en la noche. Una última cosa, ¿puede volver a decir el nombre del libro para descargarlo, por favor? Cuando la comida sustituye al amor. Eso es lo que, por eso les digo que me cae las patas las traducciones de los libros, porque el libro oficialmente en inglés se llama When Food is Love, que traducido es Cuando la comida es amor. ¿Ven lo que les digo? ¿Por qué me cae mal leer libros traducidos? Nada que ver, como cuando hacen traducciones de películas. Algo así. A mí me cae súper mal. Pero bueno. Así que entonces, los veo el jueves. No se olviden de enviarme mi correo, al correo electrónico, el grupo, cómo está conformado. ¿Estamos? Gracias. Feliz tarde. Gracias, Lick. La lista ya la mandé. Se la vuelvo a mandar. Gracias.